Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este hermoso vestidito para bebé. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en tres tallas: recién nacida, talla 3 meses y talla 6 meses. Recuerden que las instrucciones de estas tres tallas aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que en la parte superior de la pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo lo voy tejiendo en talla recién nacida. Los materiales que necesitamos para la confección del vestidito son lana en grosor 1 o grosor súper fino. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas rectas de 3,5 milímetros. Necesitamos una horquilla para la elaboración de las trenzas, una aguja lanera para esconder las hebras, unos botoncitos al gusto de cada quien. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto, muchas ganas y mucho amor es lo que necesitamos para la confección de este vestidito. Así que si están listos, vamos a empezar. Vamos a empezar tejiendo el delantero del vestidito. Vamos a utilizar las agujas de 3,5 milímetros y vamos a montar con ellas los puntos poniéndolas juntas. Queremos que nos quede flojito el borde inferior, que no se nos frunza esa primera vuelta. Entonces vamos a poner las dos agujas de 3,5 milímetros juntas. Yo lo que hago para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material es enrollar la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso vamos a montar 65 puntos. Entonces enrollo la lana en las dos agujas 65 veces. 65 veces enrollé la lana en las dos agujas. Entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, cada quien los puede montar como sepa, como le guste, como acostumbre a hacerlo. Yo lo hago de la siguiente manera por si le sirve a alguien. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a introducir por las dos agujas. Ahora con la lana, la hebra que tengo en la mano izquierda, doy una lazada sobre las dos agujas y saco el aro y tiro. Ya tengo un punto. Entonces hago un aro, lo meto, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 65 puntos. Ahora que ya montamos los 65 puntos, lo que vamos a hacer es sacar una de las dos agujas. Y entonces los puntos nos quedan bien flojitos. Así los queremos para que no se frunza la primera vuelta. Y vamos a empezar a tejer, vamos a hacer un borde en punto de arroz, vamos a tener dos puntos de orilla. El del principio de la vuelta siempre lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, lo deslizamos de derecho. Solamente en esta primera vuelta lo vamos a tejer porque es su primera vuelta. Y el último punto de cada vuelta siempre lo vamos a tejer de revés para que se nos vaya formando un borde muy parejito. Entonces vamos a empezar. Tejo en esta ocasión el primer punto, que es punto de orilla, solo en esta ocasión. Y ahora empiezo con el punto de arroz, que les decía es muy sencillo. Consiste en tejer la primera vuelta simplemente un punto de derecho y después un punto de revés. Y repetimos ese patrón toda la vuelta: un derecho, un revés, un derecho y un revés hasta terminar. Terminamos la vuelta con un derecho y ahora el último punto, que es punto de orilla, siempre lo vamos a tejer de revés. Muy bien.
Y ahora para tejer la segunda vuelta, simplemente vamos a tejer los puntos al contrario de cómo se nos presentan. El primer punto lo deslizamos, ya saben, de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Ahora sí ya deslizamos. Y enseguida nos encontramos con un punto de revés. Ah, pues ese lo tejemos de derecho. Luego sigue un punto que está de derecho. Ah, pues lo tejemos de revés. Y otra vez viene un punto de revés, yo lo tejo de derecho y de derecho lo tejo de revés. Es simplemente tejerlos al contrario de cómo se nos presenten. Terminamos esta vuelta, que es la segunda vuelta, igual con un punto de revés. El punto de orilla, ya saben, siempre de revés. Y ahora, para empezar la siguiente vuelta, pues es lo mismo, simplemente invertimos o también les puedo decir que la tejemos igual que la primera. Deslizo el primer punto y ahora empiezo con un derecho y luego un revés y luego aquí sigue un revés, lo tejo de derecho y un derecho, lo tejo de revés. Ese es el punto de arroz, es un punto muy sencillo y que queda muy bonito. Pues tejiendo así en punto de arroz, vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro borde mida aproximadamente 3 centímetros. En mi caso yo tejí 10 vueltas para llegar a esa distancia, pero la tensión con que teja cada quien pues va a influir en el número de vueltas que cada quien tenga que dar. El caso es que tenemos que tener un borde más o menos de entre 2,5 y 3 centímetros. Muy bien, ya tejimos el borde, mide 3 centímetros aproximadamente del borde inferior hasta la aguja. Ahora vamos a ver cómo distribuimos los puntos para empezar a tejer ya en punto jersey y nuestras trenzas. Vamos a empezar tejiendo en punto jersey, que significa que en las vueltas por el lado derecho de la labor, este es el derecho de la labor porque aquí tengo la hebra que me quedó cuando empecé a montar los puntos. Este es mi derecho. Entonces, todos los puntos, cuando vamos en vuelta de derecho, los tejemos de derecho y cuando vamos por el revés, los tejeremos de revés. Ese es el punto jersey. Entonces ahora vamos a empezar tejiendo 14 puntos en punto jersey. Este punto de orilla se incluye dentro de esos 14. Así que deslizo el punto de orilla y cuenta como 1. Y luego tejo ya todo derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Ahora voy a tejer 2 puntos en punto de revés. 1 y 2. Y ahora 6 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos 6 puntos de derecho son los que van a servirme para formar la trenza. Y ahora 2 puntos de revés. 1 y 2. Los 2 puntos de revés que están antes de los 6 de la trenza y los 2 puntos de revés que están después, esos van a servir para enmarcar la trenza y hacerla que resalte un poquito más. Y ahora vamos a tejer de derecho 17 puntos. 15, 16 y 17 puntos. Ahora voy a hacer otra vez 2 puntos de revés, 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los que van a hacer la trenza. Y ahora el margen de la trenza, 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora termino con los 14 puntos que me quedan en la aguja de derecho. 12, 13 y el 14, que es el último, lo tejo como siempre de revés porque es mi punto de orilla. Y así me queda la distribución. Ahora vamos a tejer la vuelta por el lado revés de la labor, haciendo los puntos simplemente como se me presentan. Entonces empezamos deslizando el primer punto y ahora tejemos los puntos
de revés porque se nos presentan de revés. Y ahora llegamos a dos puntos que se me presentan de derecho, pues los dejo de derecho. Ahora otra vez tengo de revés, tengo 6 puntos de revés, los dejo así, de revés. Y luego van a venir otra vez 2 puntos de derecho, los dejo de derecho. Ahora tengo 17 puntos de revés, 16 y 17. Y ahora siguen 2 derechos, luego siguen 6 reveses, otra vez 2 derechos y terminamos la vuelta con 14 reveses, 13 y 14. Y esta fue la segunda vuelta. En las vueltas pares siempre vamos a tejer los puntos como se nos presenten. Ahora para hacer la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 3, vamos a volver a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta número 1. En otras palabras, tejemos otra vez los puntos como se nos presentan. Terminamos la vuelta y ahora hacemos la vuelta número 4, que como es par, tejemos todos los puntos como se nos presentan también. Terminamos la vuelta número 4 y entonces ahora al empezar a hacer la vuelta número 5 por el derecho de la labor, vamos a empezar a formar nuestras trenzas. Para esto vamos a utilizar una aguja auxiliar o una horquilla y vamos también a empezar a hacer disminuciones en los dos lados para que nuestro vestidito vaya adquiriendo esa línea A que necesitamos. Para hacer las disminuciones, tomen nota. Empezamos, como siempre, deslizamos el primer punto y ahora la disminución de este lado de la labor la vamos a hacer con un surjete. El surjete es muy sencillo. Este punto que sigue no lo voy a tejer, solo lo voy a pasar de la aguja izquierda a la derecha, así. Ahora tejo el punto que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí y con eso ya disminuí un punto. Ahora continúo tejiendo. Aquí les dejo el diagrama de la trenza y se los voy a explicar vuelta por vuelta. Llego a los 2 puntos de revés, que son los que están formando el margen de mi trenza. Y ahora sí, ya llegamos a los 6 puntos de la trenza. El primer cruce lo vamos a hacer poniendo 2 puntos en la horquilla. Los 2 primeros puntos de esos 6 derechos los pongo en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor. Ahora tejo 2 puntos y regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo. Quedan jaladitos, apretaditos. Así es normal. Y terminó con los 2 puntos de derecho del otro gajito de la trenza. Ya acabé el primer cruce de la trenza. Ahora tejo los 2 puntos que siguen de revés y luego los 17 puntos de derecho, que son los puntos centrales. 16 y 17 siguen los 2 puntos del margen de la trenza que son de revés. Y ahora, esta trenza, para que me quede exactamente como un espejo con la otra trenza, el cruce es diferente. Tejo 2 puntos, los 2 primeros los tejo. Y los 2 que siguen, que son los 2 del gajito central de lo que será la trenza, los pongo en la horquilla, pero los dejo caer por delante de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen de derecho y regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo. Y ahora tejo los 2 puntos que siguen de revés y termino la vuelta con los puntos de derecho, pero al llegar al final voy a menguar un punto o a disminuir un punto. Y de este lado de la labor lo voy a hacer
Fíjense bien, cuando me queden 3 puntos en la aguja, entonces los dos, el antepenúltimo y el penúltimo, los tomo juntos, los tejo juntos de derecho y ya mengué un punto de este lado también. Dejo mi punto de orilla de revés y listo, ya terminamos la quinta vuelta, que es donde empezamos a hacer las disminuciones. Estas disminuciones las vamos a repetir cada 8 vueltas. Esto es, a partir de ahorita, esta vuelta donde yo hice la disminución, la considero como vuelta 1, luego tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Y cuando vaya a empezar la vuelta que sigue, que será otra vez por el lado derecho de la labor, ahí hago otra disminución y vamos a repetirlas 6 veces. Mientras tanto, vamos a continuar tejiendo nuestras trenzas. Ahorita vamos a empezar la vuelta por el lado revés de la labor. La quiero tejer con ustedes para que los que son nuevos en esto del tejido no se asusten de cómo les va a quedar jaladas las trenzas, los cruces por aquí atrás. Es normal. Entonces vamos a empezar a hacer esta vuelta por el revés de la labor. Empiezo deslizando el punto y luego tejo todos los puntos que siguen como se presentan. Entonces tengo reveses, son ahora 13 reveses porque ya mengué un punto, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a los dos puntos que se me presentan de derecho, los tejo de derecho. Ahora siguen los de la trenza precisamente. Se fijan que este punto está aquí como muy jalado. Pues así es, porque así hicimos, ahí hicimos el cruce, perdón. Entonces simplemente los tejemos igual. Llego a los dos puntos de derecho y ahora tengo los puntos centrales que son 17 y los tejo de revés. Termino con los centrales, siguen dos derechos y ya llegué a la otra trenza. Aquí se ve como más jalado esto. No se preocupen, así es, no se va a notar. Aquí está el punto donde cruzamos. Bueno, lo tejemos igual, con cuidado. Y los que siguen. Y llegamos a los dos puntos de derecho. Y terminamos la vuelta ahora con 13 puntos de revés. Muy bien. Ahora vamos a tejer otra vuelta por el derecho de la labor exactamente con los puntos como se presentan y luego otra vuelta por el revés. Es decir, que los cruces de las trenzas los vamos a hacer cada 4 vueltas y las disminuciones cada 8. Entonces ahorita voy a tejer una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés y los vuelvo a ver para hacer el siguiente cruce. Muy bien, ya tejí esas dos vueltas, estamos listos para hacer el siguiente cruce. Así se va viendo, así van las trenzas, se ven muy bonitas. Entonces vamos a ver cómo hacemos el siguiente cruce. Empezamos la vuelta deslizando el primero, tejemos los que siguen de derecho hasta llegar a los puntos que son propiamente de la trenza. Muy bien, ahora los dos puntos de revés y ya llegamos a la trenza. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, en la trenza de este lado, la primera trenza, tejo dos puntos, los dos que siguen, que son los dos de en medio de mi trenza, los pongo en la horquilla y los dejo caer por delante de la labor. Tejo los dos que siguen, regreso los de la horquilla a la aguja izquierda y los tejemos normal de derecho. Ya está. Ahora tejo los dos puntos de revés y los 17 centrales hasta llegar a la otra trenza. Muy bien, ya acabé con esos. Ahora los dos puntos de revés y ya llegué a la trenza. Y entonces ahora en la trenza de este lado, pues hago
lo contrario, pongo los dos primeros puntos de la trenza en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor. Dejo los dos que siguen y regreso los de la horquilla a la aguja izquierda y los dejo. Dejo los últimos dos de la trenza, los dos de revés que forman el margen y terminamos la vuelta con los puntos que tenemos de derecho. El último, ya saben, de revés. Y ya hicimos el segundo cruce de nuestra trenza. Vamos a hacer la vuelta por el lado del revés para ver cómo nos van quedando y les digo qué es lo que vamos a seguir haciendo. Terminamos. Así van quedando nuestras trenzas, ¿se fijan? Como van perfectamente en espejo. Vamos a tejer una vuelta más por el lado derecho de la labor y una vuelta por el revés de la labor, tejiendo los puntos exactamente como se nos presentan. Y entonces sí, ya les digo desde dónde vamos a estar repitiendo constantemente. Muy bien, después de hacer esas dos últimas vueltas que hicimos, que fueron la 11 y la 12, ya terminamos las 12 vueltas que forman la puntada, que forman nuestras trenzas. A partir de ahora vamos a estar repitiendo constantemente desde la vuelta 5, que es donde hicimos el primer cruce de las trenzas, desde la vuelta 5 hasta la vuelta 12 y otra vez desde la vuelta 5 hasta la 12 y así constantemente. Mientras tanto, vamos a ir a continuar haciendo nuestras disminuciones cada 8 vueltas. Esto es, cada vez que empecemos en la vuelta 5, ahí hacemos una disminución nuevamente y vamos a continuar hasta que hayamos hecho en total 6 disminuciones y nos queden en la aguja 53 puntos. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Bueno, acabo de terminar de hacer mis disminuciones. Acabo de hacer la sexta disminución. Ya me quedan 53 puntos en la aguja. Es decir, acabo de hacer nuevamente la vuelta número 5. Vamos a completar hasta la vuelta número 12 todavía. Vamos a continuar tejiendo hasta completar la vuelta número 12 y luego les digo cómo vamos a seguir haciendo disminuciones, pero van a ser ahora por la parte interna de las trenzas. Muy bien, ya completé hasta la vuelta número 12 de la puntada de trenzas. Entonces ahora mi tejido mide aproximadamente 20 centímetros, tengo 53 puntos en la aguja y ahora vamos a empezar a hacer un pequeño borde de cada lado y a menguar puntos aquí en el centro. Tomen nota. Para hacer el borde vamos a tejer 4 puntos en punto de arroz más el punto de orilla que lo vamos a deslizar como siempre. Entonces deslizo el punto de orilla y ahora tejo un derecho, un revés, un derecho y un revés. Ese va a ser mi borde lateral. Ahora tejo los 3 puntos que siguen de derecho normal. 1, 2, 3 y me toca hacer un cruce en la trenza. Entonces hago mis 2 puntos de revés y hago el cruce, pongo 2 puntos a la horquilla por detrás, tejo 2 derechos, regreso los puntos de la horquilla, esto ya lo saben hacer ustedes muy bien, y tejo 2 derechos más. Y ahora tejo los 2 puntos de revés y vamos a ver cómo vamos a hacer la disminución de este lado. Igual que cuando hacíamos las disminuciones aquí, al empezar la vuelta, pues ahora vamos a hacer un surjete de este lado. Entonces, ¿qué hago? Ya tejí los 2 puntos de revés, ahora deslizo el punto que sigue, tejo el que sigue y monto el que deslice sobre el que tejí. Es un surjete igual.
Ahora tejo todos los puntos centrales y cuando me queden 2 puntos antes de llegar a los puntos de revés, los tejo juntos de derecho. Eso es todo. Tejo mis puntos de revés y tejo los 2 primeros puntos. Ahora pongo en la horquilla los 2 que siguen por delante. Tejo los que siguen y regreso los de la horquilla. Los tejo y tejo los 2 puntos de revés. Ahora solamente tejo 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos de derecho. Y ahora estos los vamos a tejer en punto de arroz. Empezamos con un punto de revés, uno de derecho, uno de revés, uno de derecho y terminamos con nuestro punto de revés, el punto de orilla. Y ya empezamos a hacer los bordes laterales y la primera disminución. Estas disminuciones las vamos a repetir ahora cada 4 vueltas, es decir, cada vez que hagamos un cruce de nuestras trenzas, nos toca hacer disminución por la parte central, por la parte interna. Y vamos a repetirlo hasta que completemos 4 disminuciones de cada lado. Es decir, aquí en los puntos centrales nos van a quedar solamente 9 puntitos. Así que vamos a continuar tejiendo, ya saben, haciendo ahora las disminuciones cada 4 vueltas. Y aquí tejemos los puntos en punto de arroz, los primeros. 4 y 5. Y luego me tocan 3 puntitos de revés. Y luego ya continuamos normal con los puntos de la trenza, los centrales, etcétera. Vamos a continuar así hasta que terminemos las 4 disminuciones. Muy bien, ya terminamos de hacer las disminuciones. En la aguja nos quedan 45 puntos. Tenemos 8 puntos a cada lado, después los 10 puntos de cada trenza y en el centro ya nada más tenemos 9 puntos. El tejido mide ahorita aproximadamente 23 centímetros y medio. Vamos a continuar tejiendo hasta que mida aproximadamente 24 centímetros y medio. Es decir, vamos a tejer 1 centímetro más con estos puntos, continuamos haciendo lo que necesitemos en las trenzas, continuamos con nuestro borde y cuando lleguemos a esos 24 centímetros y medio les digo cómo vamos a hacer un rematito. Muy bien, ya estamos ahí, 24 centímetros y medio del borde inferior hasta la aguja. Siempre las medidas son aproximadas. Si tienen 25, si tienen 24, no pasa nada por eso. Entonces ahora vamos a tejer en punto de arroz todos los puntos durante 6 vueltas. Vamos a empezar, ya tenemos aquí los primeros puntos que habíamos hecho nuestro borde en punto de arroz, pues simplemente lo vamos a continuar. Entonces deslizamos el primero y nos toca un derecho y luego un revés, derecho, revés y así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Y vamos a tejer 6 vueltas completitas en punto de arroz. Cuando vayamos a empezar la séptima, vamos a hacer unos ojalitos. Muy bien, ahora al empezar la séptima vuelta vamos a hacer los ojales. Vamos a hacerlos a una distancia de 3 puntos del borde. Entonces, deslizo el primer punto, tejo el segundo y tejo el tercero, siempre en punto de arroz. Ahora, tejo el cuarto y tejo el quinto. Y el cuarto lo voy a deslizar por encima del quinto, es decir, lo remato. Tejo el que sigue y lo remato también. Ya me quedó un ojal de 2 puntos. Ahora continúo tejiendo toda la vuelta normalmente. Y cuando me queden 5 puntos en la aguja voy a hacer el otro ojal. Entonces, tejo el punto que sigue y el que sigue. Y remato. Ya rematé uno. Tejo el que sigue
y remato. Y ahora tejo los dos que me quedan en la aguja, 1 y 2. Y ya me quedó mi ojal igual a 3 puntos de distancia del borde. ¿Se fijan? Muy bien. Ahora, para remontar esos puntos lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tejemos estos 3 puntos, como nos tocan, derecho y revés. Ahora vamos a montar 2 puntos o a remontar 2 puntos. Le doy la vuelta a la aguja, a la labor, y entonces dejo un punto en ese punto que tengo y lo pongo en la aguja izquierda. Dejo otro punto y lo pongo en la aguja izquierda. Y ya remonté 2 puntos. Le vuelvo a dar la vuelta a la labor y continúo tejiendo toda la vuelta hasta que llegue al otro ojal. Ya llegamos al otro ojal y entonces para remontar los 2 puntos, igual le damos la vuelta a la labor, tejemos un punto en el último punto que tenemos en la aguja izquierda o el primero, como lo quieran ver. Tejo otro y lo pongo en la aguja izquierda. Y ya remonté los 2 puntos que rematé para el ojal. Ahora ya simplemente continúo tejiendo todos mis puntos, los que me faltaban, que son 3. Y listo, ya nos quedaron los 2 ojales, los 2 ojalitos, son pequeños. Ahora vamos a cerrar la labor, vamos a cerrarla. Ahora sí, yo siempre les digo que cerramos las labores flojito, pues ahora les digo lo contrario, vamos a cerrarla apretando un poquito para que nos quede bien cerradito el final. Ahora sí no queremos que quede flojo. Entonces, deslizo el punto, tejo el que sigue y remato. Y tejo el que sigue y remato. Y así vamos a ir rematando todos los puntos. Y terminamos de cerrar todos los puntos. Ya está. Ya nada más cortamos la hebra y ya nos quedó el frente del vestidito. Ahora vamos a ver cómo hacemos la espalda. La espalda la vamos a tejer exactamente igual que el delantero. Es una copia. La única diferencia es que no vamos a hacer ojales en el borde superior. Cuando empecemos a tejer nuestro borde en punto de arroz, vamos a tejer 8 vueltas completitas. Y cuando vayamos a empezar la vuelta número 9, vamos a empezar a hacer los 2 tirantes. Vamos a hacer los tirantes de 9 puntos. Entonces, tejemos 9 puntos, continuamos tejiendo en punto de arroz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Aquí está. Este va a ser el ancho de nuestro tirantito. Entonces, ahora vamos a cerrar los 27 puntos centrales. Entonces, tejo el punto que sigue y el que sigue. Y ahora ya remato. Acuérdense que aquí sí rematamos apretadito. 1, remato 2, tejo y remato 3 y así hasta cerrar 27 puntos. 26 y 27 puntos cerrados. Me deben de quedar en la aguja 2, 4, 6, 8 más 9, que son los del otro tirantito. Entonces ahora vamos a tejer con estos 9 puntos hasta que el tirante mida aproximadamente 12 centímetros de largo. El otro tirantito ahí se va a quedar, no le pasa nada, guardamos esos puntitos allí y continuamos tejiendo con estos 9 puntos nada más. Ya llegué a 12 centímetros el tirantito, entonces ahora simplemente vamos a cerrar todos los puntos.
Igual que cerramos los otros puntos del peto, vamos a ir cerrando apretadito para que nos quede bien cerradito el remate del tirante. Terminamos. Y ahora simplemente cortamos la hebra y la pasamos por la argollita del punto que nos quedó al final. Ya está, ya nos quedó el primer tirante. Ahora vamos a tomar otra hebra, una hebra nueva, para seguir tejiendo este tirantito. Entonces con una hebra nueva simplemente vamos a empezar. El primer punto lo deslizo, el segundo lo tejo como me toca. Continuamos, ya saben, en punto de arroz. Y vamos a tejer el mismo número de vueltas que dimos en el otro tirante para que nos quede exactamente del mismo tamaño. Cuando lleguemos al mismo número de vueltas, pues simplemente cerramos los puntos. Muy bien, ya tenemos las dos partes del vestidito. Lo que vamos a hacer ahora entonces es hacer la costura de los costados. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Vamos a poner las dos piezas enfrentadas de manera que aquí queda derecho con derecho. Y nosotros lo que vemos es el revés de la labor. Vamos a hacer la costura lateral desde donde empezamos a tejer nuestro borde en punto de arroz. Bueno, eso va a quedar libre, esa parte nos queda libre y nosotros vamos a coser de el inicio de ese borde hacia el borde inferior. La costura cada quien la puede hacer como le guste, como acostumbre. Yo voy a utilizar una aguja de gancho de 3 milímetros y voy a hacer mi costura utilizando puntos deslizados. Para mí es muy sencillo de esa forma y la costura queda muy bonita, muy limpia y muy parejita. Entonces, tomando el gancho, lo meto por el primer punto, saco una lazada y como este es el primer punto que voy a hacer, sí hago una cadenita. Después ya no porque es punto deslizado. Y ahora vamos a ir metiendo punto por punto. Por eso era importante que el borde nos quedara muy parejito para poder hacer la costura con mucha facilidad. Fíjense, meto el gancho, saco una lazada y la saco de una vez por la cadenita que tengo en el gancho. Ahora voy a hacer lo mismo en el siguiente punto. Meto el gancho, saco una lazada y saco de una vez la cadenita que tengo en el gancho. Ese es el punto deslizado. Es un punto muy sencillo y repito, logramos que nos quede una costura muy parejita. Entonces, así o como cada quien prefiera, vamos a hacer las costuras de los dos costados del vestidito. Ahora que ya acabamos de hacer las costuras de los costados, vamos a esconder todas estas hebritas que nos fueron quedando. Yo utilizo una aguja lanera y de esa manera voy a perder las hebras. Las voy pasando por la misma costura que se generó. Las veces que consideren necesario y después ya cortamos. Y así vamos a esconder todas las hebritas que nos hayan quedado a lo largo de nuestra labor. Y bueno, pues solo nos faltaba pegar los botoncitos al gusto de cada quien y con esto queda terminado el vestidito. Como ven, fue muy sencillo y es una verdadera dulzura. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.